¿Qué fueron las guerras napoleónicas y sus características? Lo primero que tienes que saber es que las guerras napoleónicas tuvieron lugar durante principios del siglo XIX en Europa. Fueron la consecuencia indirecta de la Revolución Francesa, y la directa de las ansias de poder de Napoleón, que llevó a Francia a enfrentarse con el resto de potencias europeas. Por eso mismo, el otro nombre que recibe este período es el de la Gran Guerra Francesa. Aunque no hay un acuerdo unánime de en qué momento empezaron las guerras napoleónicas, hay estudiosos que las consideran una prolongación de la Revolución Francesa, 1789, y otros que ven en la llegada al poder de Napoleón Bonaparte su inicio, 1799. Sobre lo que no hay discrepancia es en su fecha de fin. El 20 de noviembre de 1815, cuando las tropas napoleónicas caen en Waterloo y se firma la paz en el Tratado de París. La Revolución Francesa en 1789. La situación económica de Francia, y por tanto de su monarquía, era desesperanzadora. Se convocan entonces los Estados Generales para intentar solventar la crisis política que atravesaba el país. Sin llegar a ningún acuerdo, el pueblo autoproclama la Asamblea Nacional con el objetivo de instaurar una república y redactar una nueva constitución. Este rechazo a la institución monárquica, entonces representada por Luis VI y María Antonieta, no surgió de repente, sino que era el germen de una revolución que llevaba tiempo creciendo. ¿Cuáles eran las tres grandes ideas de la Revolución Francesa? La Revolución Francesa se construyó sobre tres grandes ideas: libertad, igualdad y fraternidad. Aunque de manera evolucionada, estos son tres pilares sobre los que luego se desarrolló el movimiento hacia el socialismo. También hay que considerar que a finales del siglo XVIII surgieron corrientes de pensamiento como la Ilustración o el republicanismo. Tampoco podemos olvidar la influencia de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, en la que, por una parte, Francia había invertido, y perdido, mucho dinero y que, por otra parte, se vio como una inspiración. La Revolución Francesa se extendió durante 10 años, en los que se puso en jaque, y se hizo caer, el antiguo régimen monárquico y el sistema de estamentos sociales. ¿Qué hizo que la revolución acabase? El golpe de Estado de Napoleón Bonaparte el 9 de noviembre de 1799. El golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. La fama de Napoleón y su éxito en la campaña militar de Egipto habían llegado a Francia, que entonces luchaba contra una coalición europea liderada por Gran Bretaña. El resto de países quería contener la fuerza de la Revolución Francesa y evitar que ésta se extendiese. A este período bélico se le conoce como el de la Primera y la Segunda Coalición. Gran Bretaña tuvo diferentes, pero parecidos, aliados en cada coalición. De vuelta en Francia, Napoleón urde un plan para tomar el poder. Avisa, de forma engañosa, al Consejo de Ancianos de que unos golpistas jacobinos pretenden atacar París. El Consejo, para protegerse, decide abandonar la capital y nombrar a Napoleón director de seguridad, dejando todas las tropas a su cargo. En su nueva y poderosa posición, Napoleón se encarga de que todos sus oponentes dentro del ejército terminen dimitiendo en cuestión de horas y días. Apoyado tanto por el pueblo francés como por el ejército republicano, Napoleón da el golpe definitivo el 10 de noviembre de 1799. Lo consigue secuestrando la Asamblea Nacional con ayuda de las tropas, por lo que todo se convierte en una gran estrategia militar, además de política. Gracias a su astucia, Napoleón logra presionar a los diputados para conformar un triunvirato de 3 cónsules: Sieyès, Roger Ducos y él mismo. A partir de ese momento empiezan las reformas napoleónicas, que gozan de mucho apoyo popular y consagran a Napoleón como el salvador de la patria. ¿Qué pasó con los otros 2 cónsules? Aunque en el papel figurasen como tal, en la realidad solo Napoleón dirigía el país y ejercía el poder como quería. Finalmente, logró su ansiado título de emperador del primer imperio francés el 2 de diciembre de 1804. A partir de ese momento, incluso unos años antes, las guerras contra la Francia de la Revolución pasaron a ser contra la Francia de Napoleón, viéndola el resto de potencias, especialmente Gran Bretaña, como una nueva amenaza por sus anexiones de territorios y sus autoproclamaciones. Se nombró a sí mismo presidente de la República Italiana, un estado al norte de Italia. Por eso las que antes habían sido las guerras revolucionarias pasan a ser las guerras napoleónicas. Guerra entre Francia y Gran Bretaña tras un breve período de paz, que en realidad no lo fue, entre Gran Bretaña y Francia gracias a la firma del Tratado de Amiens. Los dos países vuelven a entrar en guerra el 18 de mayo de 1803. El detonante no fue solo uno, sino que fueron un conjunto de factores los que hicieron que Gran Bretaña se decidiese a declarar la guerra a los galos.
Una de las razones es que Napoleón estaba cruzando demasiadas líneas, y nunca mejor dicho, pues se estaba anexionando territorios de las actuales Suiza, Alemania, Italia y los Países Bajos. Además, el emperador francés hizo unas declaraciones que no les gustaron mucho a los monarcas británicos, pues dejaba caer que no merecían tener voz en los asuntos europeos. Esto enfadó a Gran Bretaña, que veían peligrar cada vez más su influencia en el viejo continente, además de que su acceso a los mercados, al ser una isla, era más complicado y restringido. Por si fuera poco, Napoleón amenazaba con atacar sus colonias americanas. Entonces empieza una guerra de bloqueos económicos. Por un lado, Gran Bretaña impone un bloqueo naval en las costas francesas. Por otro lado, Napoleón erige el bloqueo continental, impidiendo el mercado entre Gran Bretaña y cualquiera de los territorios europeos que estuviesen bajo poder, directo o indirecto, francés. Aunque puedan parecer tácticas infalibles, la realidad es que no supusieron un gran cambio, puesto que los dos países pudieron mantenerse gracias a su riqueza industrial, Gran Bretaña, y agroalimentaria, Francia. La tercera coalición en 1805 Gran Bretaña se une al Imperio Austríaco, Rusia, Nápoles y Suecia para intentar pararle los pies a Napoleón y reducir así su presencia militar en Europa. Leer también. Cantar de Mio Cid. Resumen: la estrategia militar con la que respondió Napoleón no era mala, pero falló. Su idea inicial era invadir Gran Bretaña, pero eso era complicado por su situación insular y por su poderosa fuerza naval. El emperador francés por lo tanto amenazó sus posesiones en las Indias Occidentales con el fin de distraer a las tropas, hacerlas ir hacia las colonias y dejar libre el Canal de la Mancha. Todo parecía ir bien, pero las tropas napoleónicas se encontraron con problemas. La primera dificultad fue en la batalla de Finisterre. La flota franco-española pretendía ir a ayudar al Grande Armée, el buque de Napoleón que iba a desembarcar en Inglaterra, pero se vio obligada a huir hacia Cádiz tras el ataque inglés liderado por el general Calder. En Cádiz permanecieron los 20 buques de la flota hasta el 21 de octubre, cuando fueron finalmente derrotados en la batalla de Trafalgar. Unos meses antes, en abril de 1805, el Imperio ruso se había unido a Gran Bretaña para luchar contra los franceses y expulsarlos de los Países Bajos y Suiza. A esta coalición se une poco después Austria cuando ve que Napoleón se ha autoproclamado rey de Italia y se ha anexionado Génova. El primer ataque austríaco para invadir Baviera, en manos francesas, es respondido con un potente contraataque por parte de Napoleón, que vence en la batalla de Ulm. Pero no para ahí, sino que las tropas napoleónicas avanzan hasta Viena, derrotando a un ejército austro-ruso que era superior al suyo en número. Esta sin duda fue su mayor victoria, proclamada en la batalla de Austerlitz. Tras este golpe, el Imperio austríaco abandona la guerra y su salida pone fin a la tercera coalición. La cuarta coalición, aunque parecía que la supremacía de Napoleón mantendría la guerra acallada, en 1806 se forma la cuarta coalición entre Gran Bretaña, Prusia, Sajonia, Suecia, Sicilia y Rusia. Durante este período Alexander Mackenzie en las guerras napoleónicas. Una historia global destaca la presencia de Prusia, que pudo permitirse participar activamente en las batallas gracias a las ayudas económicas que, por interés propio, le otorgó Inglaterra. Sin embargo, el ejército prusiano poco tuvo que hacer y fue derrotado por el ejército napoleónico en la batalla de Jena y en la de Austerlitz. Prusia pasó en ese momento a estar bajo el mando francés, que ocupó Berlín el 25 de octubre de 1806. La conquista de este territorio fue clave para permitir su avance hacia la frontera rusa. El Imperio ruso era el gran enemigo de Francia, pero Napoleón pudo derrotar a las tropas rusas en una primera batalla en Friedland. Esto hizo que Rusia se viese sin otra salida que firmar un acuerdo de paz, el Tratado de Tilsit, con Francia, donde además del cese de la guerra entre ambas potencias se acuerda que Prusia cederá la mitad de sus territorios a Francia. La retirada del ejército prusiano y del ruso pone fin a la cuarta coalición, de nuevo con un Napoleón victorioso. La invasión francesa de España. Algo de lo que hablaba Pérez Galdós en sus episodios nacionales es la invasión francesa de España. En las guerras napoleónicas. Una historia global. Este episodio histórico también es narrado y explicado por Alexander Mackenzie. Puesto que Napoleón había tenido que abandonar sus pretensiones de conquistas Gran Bretaña, vuelve la vista hacia la península ibérica, su vecina de abajo. El gran error de España fue confiarse y firmar con Francia el Tratado de Fontainebleau el 27 de octubre de 1807, que fue su sentencia de muerte. Napoleón llegó a este acuerdo con España para, según él, poder utilizar el territorio castellano en una invasión conjunta de Portugal. ¿Qué pasó? Que el emperador tenía otros planes.
Aunque es cierto que se produjo la invasión franco-española de Portugal, las tropas francesas, incluso después de haber cumplido con su objetivo luso, no se fueron de España. Esto cada vez levantaba más sospechas, a las que no les faltaba razón. El ejército francés empezó a ocupar localidades españolas como si fuese un asedio no oficial ni declarado. Finalmente, el 22 de diciembre y el 9 de enero de 1808, llegaron nuevas tropas para ir controlando España de forma más explícita. Sintiéndose ya la amenaza francesa, los reyes de España se fueron a Aranjuez para, si fuese necesario, huir desde allí a Sevilla y luego a América. Saber que la familia real pensaba escapar y dejar al pueblo sin defensa hace enfadar a los españoles, que organizan el motín de Aranjuez para mostrar su descontento con ese hecho y con las políticas de Manuel Godoy, el secretario de Estado de Carlos IV. Aprovechando el levantamiento popular y que las tropas francesas ya estaban controlando todo el norte del país, Napoleón fuerza a los reyes para que cedan la corona a su hermano, José Bonaparte. Este es el comienzo de la Guerra de Independencia Española. Esta guerra consistió en varios asedios a ciudades como Tarragona o Lérida, que eran puntos de interés para los franceses. Sin embargo, la resistencia de los españoles fue dura y supuso un reto para los galos. Los levantamientos populares en España animaron a Portugal, que se defendió ante el invasor francés en batallas como la de Évora. La Quinta Coalición Austria había tenido tiempo para renovar su ejército, por lo que decide cruzar el río Inn y recuperar Bavaria. A este país se le unen, en la Quinta Coalición, Austria, Gran Bretaña, Hungría, España, Sicilia, Sardinia, Tirol y las tropas alemanas Herzog-Braunschweig-Hesse-Korps. Dentro de este período de las guerras napoleónicas, las batallas más importantes se dan en Europa Central, Italia y los Países Bajos, y se extienden hasta julio de 1809. No obstante, la supremacía napoleónica aún es notable y las tropas francesas consiguen una victoria rápida, aunque sería la última tan decisiva. La invasión francesa de Rusia en junio de 1812. Casi toda Europa pertenecía a la Francia de Napoleón. A su vez, el Imperio ruso se encontraba en una gran crisis económica, pues dependía de la capacidad industrial de Gran Bretaña para dar salida a sus manufacturas. Puesto que el bloqueo continental permanecía, Rusia sufría las consecuencias. Tal era su desesperación que, a pesar de haber firmado un acuerdo con Francia, deciden retirarse del bloqueo para reiniciar las relaciones comerciales con los ingleses. Esto enfada a Napoleón, que toma la decisión de lanzar un fuerte ataque militar, formado por casi 700.000 hombres, para invadir Rusia. El propio Napoleón es el encargado de dirigir a uno de los grupos. En un primer momento la victoria parecía fácil, pues el Imperio ruso solo contaba con unos 300.000 soldados. No obstante, Napoleón se llevó alguna que otra sorpresa. En primer lugar, los rusos se preocuparon por incrementar sus filas y añadir nuevos hombres a la estrategia defensiva durante la invasión, que comenzó el 23 de junio de 1812. Aunque en las primeras batallas los franceses resultaron vencedores, el ejército ruso arrasó todos los pueblos antes de retirarse para evitar así que los franceses encontrasen algún tipo de abastecimiento en ellos. Esto sin duda fue una gran estrategia, pues permitió ir debilitando a las tropas napoleónicas que según avanzaban veían reducidos sus recursos. Uno de los enfrentamientos más sangrientos y que ha pasado a la historia como la acción militar, de un solo día, que más bajas causó en las guerras napoleónicas fue la batalla de Borodino, a 112 kilómetros de Moscú. Aunque ganaron los franceses, no les resultó fácil. El avance francés continuó y Napoleón logró entrar en Moscú, pero se la encontró quemada y arrasada, tal y como habían estado haciendo los rusos con el resto de territorios. Aún así, decide permanecer allí esperando a que el zar ruso, Alejandro I, quisiera llegar a un acuerdo de paz. La rendición rusa sin embargo no llega, y las tropas francesas están cada vez más cansadas y desabastecidas. Napoleón decide entonces retirarse hacia Kaluga y luchar allí contra las tropas de uno de los príncipes rusos. No obstante, el invierno ya ha llegado a las frías tierras rusas, lo que provoca grandes desastres militares para Francia, que no hace sino seguir retrocediendo y abandonando las tierras recién invadidas. A esto se le unen el desabastecimiento y los constantes ataques de los campesinos y cosacos rusos, que causan aún más pérdidas humanas. A finales de noviembre, solo quedaban unos 30.000 militares franceses. La Sexta Coalición como Suecia había incumplido también el bloqueo continental impuesto por Francia y había retomado las relaciones comerciales con Gran Bretaña, Napoleón ocupa el país. Como respuesta, Suecia se declara neutral en el conflicto y firma con Rusia el Tratado de San Petersburgo contra Francia.
Esto es el primer paso para que Gran Bretaña formase una nueva alianza con estos dos países, aunque dejaron a Rusia un poco sola en su frente abierto contra Francia. No obstante, al poco tiempo de esta firma es cuando el ejército napoleónico inició su retirada, lo que hizo evidente que ya no era tan invencible. El 3 de marzo de 1813, finalmente, Suecia le declara la guerra a Francia con el apoyo de Gran Bretaña. El 17 de marzo se les une Prusia. El ejército prusiano, que anteriormente había sido derrotado, vence junto a los rusos a Francia en la batalla de Mkern, el 5 de abril de 1813. Para intentar evitarlo, Napoleón decidió retirar tropas de las que estaban en la guerra de independencia de España, lo que debilitó su posición en la península ibérica. Esto hizo que José Bonaparte terminase abandonando Madrid y, por tanto, el control del país. El golpe definitivo fueron las tropas inglesas entrando a España para liberarla. En unos meses a la coalición entran más países: Portugal, España, Sicilia, Sardinia e incluso Austria, que en principio se mantuvo fiel a los franceses, más por miedo a represalias que por otra cosa. Tras la famosa batalla de Leipzig, en agosto de 1813, en la que los aliados salieron victoriosos, también se unieron Bavaria, Württemberg, Baden, los Países Bajos y el Principado de Liechtenstein. A comienzos de 1845 lo hacen el Reino de Dinamarca y Noruega. La primera gran derrota francesa en las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas de la Sexta Coalición dieron como ganadores a las fuerzas aliadas, suponiendo la primera gran derrota de Napoleón, que tuvo que exiliarse a la isla de Elba, Italia. Su debilidad militar se hace evidente con las firmas de los tratados de Fontainebleau y del primer Tratado de París. Con Napoleón huido, los aliados favorecen la restauración borbónica en Francia y colocan a Luis XVIII como monarca. Sin embargo, a este reino le quedó más remedio que aceptar algunas realidades y movimientos sociales surgidos tras la Revolución Francesa, como el parlamentarismo, la monarquía constitucional, la desaparición de gremios o la redistribución de tierras. La Séptima Coalición entre 1814 y 1915. Napoleón permaneció en Elba, siendo testigo de todo lo que pasaba en Francia y en el panorama internacional. Suponemos que con regocijo, veía como la opinión pública de su país rechazaba la monarquía, a la que veía como algo impuesto. Por otro lado, en Europa Rusia se ponía en contra del resto de países aliados al exigir demasiado durante el Congreso de Viena. En cuanto tuvo la oportunidad, Napoleón huyó de su exilio y volvió a París para, desde allí, organizar un nuevo ejército con todos los soldados que habían sido liberados tras las guerras napoleónicas. En ese momento da inicio el período conocido como los 100 días. Antes incluso de que Napoleón llegase a París, el Congreso de Viena ya consideró esa vuelta como ilegal. Reino Unido, Rusia, Austria y Prusia se prepararon para la guerra con una séptima coalición. La respuesta de Napoleón fue intentar un ataque rápido en Bélgica antes de que las tropas aliadas terminasen de organizarse. Es entonces cuando se produce la conocidísima batalla de Waterloo, donde se decidió el futuro de Napoleón y de su primer imperio francés. Waterloo. El final definitivo de las guerras napoleónicas. La batalla de Waterloo tuvo lugar el 18 de junio de 1815 en territorio belga. Este enfrentamiento fue la gran y última derrota de Napoleón, que no pudo hacer frente a los ejércitos aliados. Rendido totalmente, Napoleón se entregó a los británicos, que le obligaron a un destierro en la isla de Santa Helena. Allí residió 6 años hasta que murió. Mientras, se cerró el Congreso de Viena, la Asamblea de Derecho Internacional donde las fuerzas aliadas negociaban la organización política y territorial de Europa tras las guerras napoleónicas. Llegaron a la decisión de repartirse diferentes territorios, quitándole todas las conquistas perpetradas por Napoleón a Francia.